Gracias. Profesora, a mí me pasó esta. Lo que pasa es que yo tengo problemas con mi laptop en el micrófono y me conecto a través de mi celular. Sí, Marco, ya estás. Gracias, profesora. Por nada. Bueno, pues bienvenidos, buenas tardes. Me da gusto verlos nuevamente. Les agradezco que estén aquí y vamos a empezar a trabajar sobre nuestros temas. Y para lo cual, sé que son muchas personas. Traten de estar activos aquí para lo que vamos a llevar a cabo. Entonces, yo quisiera que me comentaran sus dudas sobre el tema que corresponde el día de hoy. Ustedes ya hicieron una actividad. Yo les comenté y les ofrecí una disculpa porque no había comprendido las instrucciones de nuestra universidad. Y bueno, por eso aplacé la entrega hasta el día viernes, porque lo compartí apenas en el aula virtual tiempo después. Ya el trabajo que sigue sí tienen como límite a entregarlo el día miércoles. Pero, ¿qué dudas habría sobre el trabajo que hicieron, muchachos? Muchachas, ¿quién me quiere compartir sus dudas? Y si no hay dudas, que a mí sí me gustaría que lo externaran, si es que las suba, algún punto de vista sobre el trabajo que hicieron, el tema que llevaron a cabo. Tengo 25 personas. ¿Quién me dice, por favor? Bueno, hablo sobre mi tema, lo que yo hice, bueno, en la lectura hablaba de la antropología de la educación, hablaba sobre la libertad de civismo hacia las personas, es como que se tenía reprimida a la gente, es decir, como que se impartía el conocimiento y siempre se dejaba así, como que no se hacía valor a las aportaciones o algo así, eso no se tomaba en cuenta. Entonces eso fue como que un cambio en el que se hubo una disciplina para poder hacerlo valer. Entonces, bueno, eso es lo que yo retomo y yo hago, bueno, mi opinión. Muchas gracias, Nayeli. ¿Alguien más? ¿Yo? Por favor. Yo puedo ver. Sí, nada más me dijo Adriana. Te escucho, Adriana. Ajá. Bueno, a mí lo que me llamó la atención acerca de la lectura es la propuesta que hizo Paulo Freire. Dice que en toda la práctica humana lleva la concepción humana y que toda la práctica, esto lo lleva a la práctica educativa, que implica la interpretación del hombre del mundo. No solamente el hombre tiene que vivir por vivir, sino que él mismo tiene que interpretar para hacer para que su vida sea más entendible, más que él lo entienda. Y él tiene como objetivo descubrir los cambios hacia esta interpretación por medio de la libertad y tener una lucha constante, que es aquí en donde entra lo que él llama la pedagogía, porque debe ser incluida en base a 4 principios que él consideró, que es su característica del ser humano, su convivencia del ser humano en el mundo, su existencia del ser humano y la permanencia del ser humano en el mundo, que lo llevará a pertenecer al mundo del conocimiento en base a su experiencia, en base al aprendizaje que él ha adquirido, el ser humano. Ok, nada más una pequeña observación. Nunca se dice en base, es con base. Nunca es con base. Entonces, muy bien. ¿A quién más voy a tener el gusto de escuchar? ¿Puedo participar? Sí, a ver, Marco Antonio. ¿Y después quién? ¿Sí? Sí. Yo, Yasmín. Yasmín, después de Marco, Yasmín. Ajá, te escucho, Marco.
Pues a mí me llamaba mucho la atención porque dice que recorrió el mundo, ¿no? Para aprender y tener nuevas observaciones. Lo que él tenía era el ser y el saber de las personas. Me encantó sobre todo cuando dice la misma sociedad a las personas analfabetistas les decía lacras de la sociedad. Y eso fue como que algo que a mí sí me llamó la atención. Él se enfocó en todo eso para ver su tipo, bueno, su tipo y su personalidad de cada quien, de personas tan básicas, tanto como de, bueno, de recursos, de eso. Muchas gracias, muy buen comentario. Yasmín, ¿dónde andas? Por favor, te escuchamos. Sí, bueno, aquí el bueno, el ser humano es un ser que está en contacto, bueno, que tiene relaciones, no solamente en contacto, pues también hay percepción para llevar a más acciones y que hay gente que reprime a unas personas, pues estas personas las decisiones yo me y que los analfabetos pues continúan siendo objeto de los procesos que tiene la aprendizaje. Muchas gracias, Yasmín. Creo que escuché que Liliana Arriaga quería participar. Sí. A ver, te escucho. De la ciencia de ser humano en la lectura, que es bastante que está en lo que el ser humano debe tener de relación, una aprendizaje de conocer y el ser. Para este aprendizaje debe ser una realidad, esta realidad debe estar en la ciencia, para que nosotros tengamos ese debe ayudar a la transformación tanto de nosotros mismos como del ser humano. Para que pueda ser libre debemos de conocer y pedir a la gente de leer. Eso es hacer lo que va a poder autónomo y va a poder ser libre. Para que ayuda a hacer, pues se pueda pensar, analizar y para reflexionar. Eso es lo que llamamos el poder los poderes oprimidos se fueran, los oprimidos opresores, y nos van a permitir la solución. La solución sería el proceso educativo para poder integrarse de manera nacional. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguien más había alzado la voz? A ver, te escucho. Te escucho, Nancy. A ver, Nancy Cortés Delgado. Bájale tantito a tu audio. A mí me parece interesante la manera que Bueno, ok, muchísimas gracias. Yo sé que faltan muchos, ténganme paciencia, voy a compartir pantalla y a los que me faltan yo les voy a ir dando la palabra. Por ejemplo, es un ejemplo, a ver, Bianca, coménteme esto, ¿sí? Y voy a procurar de que casi todos participan el día de hoy. Ahorita fue la primera parte, nada más ténganme paciencia porque somos muchos, lo cual me agrada. Entonces, bueno, yo quiero empezar a hacer la intervención
partiendo de algo, la asignatura es Antropología de la Educación. Entonces, vamos a tener muy presente siempre el objetivo de la asignatura. Y dice que el alumno describirá, permítame, es que entró alguien. El alumno describirá y comprenderá los conceptos y modelos de la antropología de la educación. Ahí nos vamos a quedar ahorita, que ustedes van a describir y a comprender los modelos de la antropología de la educación. Entonces, ahorita voy a compartir pantalla. Estoy en 2 dispositivos, uno para compartir y otro para estarlos mirando. Y vamos a reflexionar juntos sobre esto a partir de la información que yo les comparto. Y en cuanto les toque participar, sí me gustaría que pudieran ustedes estar externando no solamente el comentario, sino la parte que seguramente su servidora les estará pidiendo que por favor nos compartan, ¿sí? Bueno, a ver si ya aparece. Bueno, ahí lo primero, los 3 temas que vamos a ver el día de hoy, sí se mira la pantalla, ¿verdad? ¿No se ve? No. Según yo ya, pero creo que lo está leyendo. Ya, apenas. ¿Ya? Ya. Es que mi equipo está todo mal. Se supone que en el primero puedo compartir pantalla y resulta que en el otro, bueno, lo importante es que ya se ve. Bueno, aquí tenemos nosotros los 3 temas. Este material ustedes saben que lo estoy subiendo a las aulas virtuales, donde está tareas de clase, actividades, trabajos de clase. Ahí va a aparecer el material que yo les comparto, donde yo pongo qué me tienen que mandar y qué tienen que estar subiendo. Entonces, 3 temas. 1, el panorama de la antropología de la educación. 2, la necesidad de una concepción antropológica para la educación. Y como tercero, la antropología de la educación en el contexto de los distintos estudios, tanto del hombre como de la educación. Entonces vamos a ver lo que sigue. La fecha, siempre es bien importante las fechas. Y aquí hay 3 preguntas. Yo les voy a estar preguntando a los compañeros que faltan de participar. Y ahorita voy a empezar. Ustedes hicieron una lectura. A partir de esa lectura, yo quiero que Trujillo, Anaya, Belén me conteste la primera pregunta. Trujillo, Anaya, Belén. A partir de la lectura que hicieron. Miss, una pregunta antes de que inicie mi compañera. Dígame, ¿quién es usted? Soy Sayuri Espinosa, Sarabia. Sí, acaba de entrar y ya la acepté. ¿Cuál es su pregunta? Lo que pasa es que ahorita tengo problemas con mi señal. Lo que pasa es que no estoy en mi casa, estoy en la calle trabajando. Y no tengo mucha señal en el teléfono. Por si me llego a desconectar o cualquier cosa, mi señal es la que está mal. Bueno, yo también le pido comprender que si se desconecta y vuelve a entrar, me va a tener que esperar porque como estoy compartiendo pantalla, no puedo estar saliéndome para aceptarla otra vez y ahorita me causó ciertos líos. Entonces, también yo le pido esa comprensión. Gracias. A ver, entonces, compañera Trujillo, Anaya, Belén. ¿Cuál es la respuesta a la primera pregunta? Sí está, de hecho yo la tengo como asistencia. ¿Me contesta? Por favor, porque no tenemos tanto tiempo, por favor. Hay que tener cuidado porque si yo los busco y no están, entonces les voy a marcar la falta, Ya la llamé 3 veces a la señorita y no me contesta. Entonces, bueno, ahora le digo a García Sharon si me quiere contestar la primera pregunta. Sí, maestra. Por favor. Bueno, dice, ¿en qué consiste el panorama de la antropología de la educación? Bueno, en relación a la lectura que nos mandó,
lo que yo entendí fue que, bueno, pues Freire lo que dice es que la educación es como fundamental para que todos los seres humanos podamos, pues sí, ¿cómo se puede decir? Pues sí, tomarnos como tal, como un ser humano, porque el ser humano que no está, para él el ser humano que no esté educado, pues no es, no existe tanto en la educación, porque si estamos educados vamos a poder saber decidir y al momento de saber decidir, pues vamos a ser libres. Ok, yo comento que el panorama de la educación consiste en que se va a basar en estudiar, analizar, investigar y encontrar todo lo que sea posible con respecto a los seres humanos. Históricamente se refiere al hombre, pero es a los seres humanos. La antropología se cuestiona mucho sobre el ser humano, mucho. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué ha vivido tantos años? ¿Por qué ha evolucionado? O sea, el panorama general de la antropología es el hombre. Por consecuencia, el panorama de la antropología de la educación consiste en analizar al ser humano como educando, como alumno, o al ser humano como profesor, o al ser humano como director, o al ser humano como administrativo de una escuela. Es decir, el panorama de la antropología en la educación consiste en conocer, comprender, reflexionar, analizar a cualquier actor dentro de la educación, ¿sí? Y este actor puede ser también el titular de la Secretaría de Educación Pública, o puede ser la Miss Nidia, o puede ser su servidora, o pueden ser cualquiera de ustedes como estudiantes. Eso es lo primero que yo diría. Le agradezco a la compañera. Le voy a pedir a Martínez Mildred que me conteste la segunda, tomando como base la lectura que yo les mandé. Martínez Mildred. Bueno, yo pienso que la necesidad de una concepción antropológica para la educación es importante porque esta se basa en aprendizaje y conocimientos del ser humano y cómo debe ser educado para la sociedad. Ok, muchas gracias. Sí me hubiera gustado que ahondara más, pero así lo dejo por el momento. Le voy a pedir por favor ahora a Ávila José Antonio si me quiere contestar la tercera. Sí. La pregunta es, ¿qué factores explican a la antropología de la educación en el contexto de los distintos estudios sobre el hombre y la educación? Bueno, los factores muy influyentes según la lectura que nos dejó son principalmente los factores sociales, los factores económicos también, para poder hacer tenía que tener los niños de cierta manera económicos porque para poder satisfacer sus necesidades básicas. Y pasa es la posibilidad para tener los materiales necesarios para poder tener la educación. Ok, le agradezco mucho, me parece. De hecho, si ustedes se dan cuenta, lo único que hice fue poner los títulos del temario que hoy tenemos que abordar con alguna pregunta para que eso nos permita hacer una comprensión del tema. Yo quiero empezar por esto, muchachos. Primero, yo sé que a lo mejor ustedes lo tienen porque vemos esto en algún momento de nuestra formación, pero yo creo que lo primero que tenemos que tener presente es qué es la antropología, ¿sí? Hay dos variables en nuestra asignatura, antropología y educación. Entonces, yo lo que les estoy compartiendo aquí es justo qué es la antropología. Y bueno, es una ciencia que se dedica al estudio del ser humano. ¿Qué? Todo. La palabra es de origen griego
y está formada por antropos y logos. Cuando nosotros escribimos palabras en cualquier otro dialecto o idioma que no sea el castellano, la letra va en cursiva. ¿Qué significa antropos? Logos significa conocimientos sobre el hombre y los humanos. Entonces, la antropología es la ciencia que se dedica al estudio del ser humano. Por eso, también al pasarlo a la antropología de la educación, entonces antropología de la educación sería la ciencia que se dedica al estudio del ser humano dentro de la educación. Así de simple. Ajá, esa es la diferencia. Entonces, por eso, ustedes que están estudiando la licenciatura en Ciencias de la Educación, tienen que analizar al alumno, al maestro, al director o al administrador como parte del fenómeno educativo. Porque, por ejemplo, a Miss Nidia le toca dirigir la parte académica de la escuela o la parte administrativa de la escuela. Por ejemplo, a su servidora me analizarían como docente dentro del cual, ¿sí? Por ejemplo, a Camacho Josué lo analizaríamos como alumno del segundo cuatrimestre de la licenciatura en Ciencias de la Educación. Entonces, esa es la primera parte. La antropología se dedica al estudio del ser humano. La antropología de la educación sería la ciencia que estudia al ser humano dentro de la educación o como parte de la educación, ¿sí? Porque aunque alguno de ustedes o alguna persona no estuviera en una escuela, se le podría estudiar como parte de la educación, Herrera Diana, vamos a pensar que está el señor que está vendiendo paletas Bonais. Al señor que vende paletas Bonais se le podría ser sujeto de estudio dentro de la antropología de la educación, sí, ¿por qué o no por qué? Herrera Diana. Pues sí es objeto de estudio dentro de la educación porque podemos buscar o investigar en qué conceptos se desenvuelve el señor y el por qué se encuentra en esa situación y no fue pues no tuvo la oportunidad de adquirir esos conocimientos dentro de una institución, ¿no? Entonces yo diría que sí es objeto de estudio de la antropología. Está bien, aunque ojo, no porque no esté estudiando en la universidad o porque no haya hecho la prepa, no está aprendiendo, ¿eh? Porque a lo mejor el señor ya tiene un método propio para vender Bonais. Entonces, ojo, la antropología de la educación no solamente estudia a las personas porque están dentro de una institución educativa, sino porque mucha gente que no está en una escuela aprende cosas increíbles. A mí me sorprende, por ejemplo, cuando veo los métodos que tienen en un centro de lavado de autos. Y yo digo, ¿cómo ese muchacho aprendió a lavar autos mejor que el otro? Y eso es un proceso mientras existe un aprendizaje o una enseñanza, está el fenómeno educativo. Entonces, tienes razón en lo que me comentaste, esa es una careta de la moneda. Bueno, ¿por qué el señor no estudió y tuvo que vender Bonais? Porque también hay que tener presente que hay gente que no le gusta estudiar y son excelentes carniceros, o son excelentes choferes, o son excelentes obreros, o son excelentes boleros, pero aún en la boleada, a mí me sorprende mucho un joven que está en Zumpango, en la parada de los camiones que van para el Toreo, para el Rosario, es un profesional de la boleada, ¿eh? Yo poca gente encuentro que sabe bolear y tiene métodos increíbles, lo hace muy bien y tiene todo un procedimiento de aprendizaje. Y en algún momento platicando con él, su papá era bolero, pero él aprendió a bolear bien. Entonces, él tiene constantes procesos de aprendizaje. El hecho de que tú te sientes en la silla y hasta te den un periódico es que esa persona está aprendiendo cómo mejorar el servicio. Entonces, también la antropología de la educación es la ciencia que se encarga del estudio del ser humano dentro de la educación, entendiendo la educación en un marco amplio y no cerrado como, bueno, si no estás ahí, no. Yo sé que la compañera no lo hizo en ese tenor, pero su participación me dio elementos para esto. Yo conocí un señor que le encantaba leer, muchachos, y por cada libro que leía hacía apuntes, un concentrado de todo lo que tenía el libro.
Y hasta yo le dije, ¿cómo quisiera que mis alumnos fueran así? Y el señor incluso en algún momento me dijo que él se sentía menos porque él no había podido entrar a la universidad. Le digo, pero usted sabe más que yo. Usted está leyendo casi 2 libros por mes y sabe mucho. Y me acuerdo porque me regaló incluso un libro que se llama Los 12 Césares. Entonces hay gente que se está educando y está aprendiendo de forma autónoma y uno lo nota cuando habla, cuando platica con ellos. Ellos también podrían ser sujetos de estudio, de análisis, de comprensión, descripción de la antropología de la educación, ¿sí? Entonces vamos a ver qué más vamos a compartir hoy. Entonces aquí hay otra vez, para que no se nos olvide, ¿qué es la antropología de la educación? Le voy a pedir por favor a Camacho Josué que me ayude a leer esa lámina y después de que la lea me diga qué entendió. Del griego, antropos, humano, y logos, conocimiento. Es la ciencia social que estudia el ser humano en una sola disciplina, con varios enfoques. La antropología es por sobre todo una ciencia integradora y se la puede definir como la ciencia que estudia el proceso bisocial de la existencia de la especie humana. A ver. Pues, es como el estudio hacia el comportamiento de los humanos y cómo van aprendiendo pues varias cosas. Se considera una ciencia que estudia cómo se comporta el ser humano en una sociedad y cómo aprende. Ok, que sea a modo de afirmación y no a modo de duda. Hay 2 cosas importantes, además de lo que ya comenté en esta lámina. Una, la antropología de la educación tiene un carácter social. ¿Por qué? Porque su principal objeto de estudio es el ser humano. Y desde el momento en que somos las personas, tiene un carácter social. Pero hay otra parte en la lámina que a mí me llama la atención poderosamente, que dice que estudia un proceso biosocial. Es decir, un aspecto biológico del ser humano y un aspecto social. Por eso está, a ver si apagan su audio porque estoy escuchando distorsión. ¿Alguien tiene su audio? Egoístamente les digo que la única que lo puede tener activo es su servidora, a excepción de cuando les pregunte, Mildred, ¿apagas tu audio, por favor? Entonces, yo quiero que se queden con esa parte. Licenciado en Ciencias de la Educación tiene que tener presente que está estudiando esta materia, porque el fenómeno educativo, porque todo lo que tiene que ver con la educación formal e informal está relacionado y tiene que dominarlo el licenciado en Ciencias de la Educación, ¿sí? La otra, porque el ser humano tiene una explicación social y biológica y eso determina un rendimiento en la educación. De tal modo que si ahorita a mí, que ojalá y no suceda, me doliera un órgano de mi cuerpo, yo no estaría dando el mismo rendimiento. Y entonces mi desempeño académico sería diferente. Entonces esa es la parte interesante que yo veo aquí. Vamos a ver qué más traemos. Bueno, aquí tenemos, y yo les pido, ahora le voy a pedir por favor a Morales Diana que lea esa lectura como todos y que pueda decirnos qué otra cosa interesante encontramos aquí para explicar y comprender, en este caso, a la antropología de la educación. Te escuchamos. Antropología. La antropología es el estudio de la humanidad, de los pueblos antiguos y modernos y de sus estilos de vida. Ofrece una perspectiva de lo que somos y por qué hacemos las cosas que hacemos. Esto nos obliga a entender la cultura en que vivimos y el proceso para la transmisión de la misma. La antropología nos prepara para afrontar la idea de que la nuestra no es la única ni mejor manera de resolver las cosas. Te escucho tu opinión. Bueno, pues creo que en la definición pasada veíamos que la antropología va enlazada a lo biosocial. Aquí nos dice que es como la forma en la que nos relacionamos con las demás personas.
de la cultura? Nunca duden de lo que dicen y hablen a modo de afirmación. Simplemente estamos haciendo o dando más elementos para que el tema sea más comprensible. Entonces, aquí nosotros, en lo que usted acaba de leer, y recomendación cuando lean despacito, para que vaya procesando nuestro cerebro cuáles son las ideas. Aquí me regreso otra vez al concepto de antropología. Diana, Yasmín, apagas tu audio, por favor. Es que quiero comentar algo. La compañera Yasmín Arlet se quedó sin internet. Entonces, ya, creo que se unió. Pero tiene problemas con su internet por si le toca participación. Les voy a pedir de favor, cuando sea así, o díganlo antes, o porque si no, le pregunto a usted ya que tomó la voz, ¿tienen otra clase enseguida? Sí. Bueno, porque si no, o sea, o mandan un mensaje en Classroom y una evidencia o algo, y la otra, en la medida de lo posible, a ver si van corrigiendo, porque si no vamos a interrumpirnos mucho y tenemos escasos minutos para concluir la clase. Entonces, bueno. Maestra, perdón, soy Yasmín Arlet, tuve problemas con mi internet, se me fue sin querer, no sé qué pasó, fueron cosas que salieron de mí. Entonces, por eso me quedé sin conexión y le pedí a los compañeros si por favor le avisaban. Repito, está bien, pero háganlo de otro modo que no. Detenemos un grupo para que no, porque si no, ahorita ya llevo 5 minutos en esto y mi clase avanza. Les agradezco y lo entiendo. Me regreso a esto. Aquí hay dos cosas. La antropología, licenciado en Ciencias de la Educación. La antropología de la educación me permitiría a mí hacer una descripción o una comprensión de un ente de la educación, tanto de manera retrospectiva como prospectiva. Y aquí me da un indicador de qué podríamos estar preguntando. ¿Qué somos? O sea, ¿yo soy estudiante o no soy estudiante? ¿Por qué me considero un estudiante? Si hago las cosas que debe hacer un estudiante, por ejemplo, ¿no? O yo como docente. ¿Por qué soy docente? ¿Cómo he venido siendo docente? ¿Qué hago como docente? ¿Qué me caracteriza como docente? Y son preguntas que nos permiten conocer al alumno como parte del fenómeno educativo, al maestro como parte del fenómeno educativo. Entonces, yo lo que quiero hoy es que les quede claro, una, ¿qué es la antropología de la educación? Dos, ¿para qué les sirve esta materia en su licenciatura que decidieron estudiar? Y tres, que le encuentren utilidad en su vida cotidiana. Eso es a mí lo que me interesa, además de cumplir los objetivos de aprendizaje que fue el que leí al principio y además de que ustedes ya hicieron una actividad. Entonces vamos a ver qué otra cosa podemos compartir. Y aquí tenemos una siguiente lámina que le voy a pedir a Telles Bianca que la lea y que nos comente su punto de vista, por favor. Dice, antropología de la educación. La relación entre la antropología y la educación se ha desarrollado a través del abordaje de diversas problemáticas y desde distintos marcos teóricos hasta conformar un área de especialización dentro de la disciplina. La antropología se ha ocupado para indagar la educación, tanto la llamada educación formal, la escuela, como a los procesos de enseñanza o a los resultados de dichos procesos en el marco de la socialización educativa. Ok. Pues aquí se refiere a lo que usted ya había mencionado antes, que no nada más se encarga de estudiar o de los que están dentro de una institución, sino de todas las personas que aprendemos de diferentes maneras a desarrollar nuestras habilidades. Bueno, yo quiero comentar aquí algo. Hace unos momentos en un aula virtual comentaba un maestro, un profesor, que tiene un alumno, él está dando en secundaria, que no quiere tomar clases en así como ahorita nosotros, y que se niegue, que dice que no, que regresemos por favor al sistema presencial. La antropología de la educación estudia ese tipo de problemáticas. O sea, ¿cómo estará entendiendo la educación ese chico para no aceptar que tiene que conectarse a un aula virtual y estar en clases? Me voy a otra problemática. ¿Cómo hacer entender al estudiante que cuando está en sus clases no tiene que estar conectado al Facebook,
ni tiene que estar viendo otra cosa que no sea su clase. Yo les digo a los alumnos, díganle a su familia que por favor les permitan estar en clase, que si les van a pedir que saquen al perrito a defecar, que sea después de sus clases, díganles que hagan de cuenta que no están, que están en la universidad, porque a veces queremos estar escuchando música y estar en la clase, queremos estar escuchando la música y estar en el Facebook, queremos escuchar la música y estar en el grupo de WhatsApp. Entonces eso va a distorsionar la concentración y el aprendizaje. Eso es un problema. Entonces eso es parte de lo que podría ser la antropología de la educación. Vamos a ver otra cosa. Entonces aquí le voy a pedir a Lozano Noemí que la lea y que nos dé por favor un comentario. Es considerada como subdisciplina de la antropología social y cultural, que se encarga de los procesos y aspectos culturales de la educación de las distintas sociedades. Pues es como, ya lo han comentado, no nada más es a base de en la escuela, sino cultural, social, a través de ¿cómo fue la palabra? Yo creo que aquí hay una palabra clave que no habíamos considerado en las anteriores láminas. ¿Cuál es? ¿Subdisciplina? No, ese es un agregado para completar el párrafo que se está redactando. ¿Cuál sería, Herrera Yasmín? ¿Procesos? No, yo creo que abusados con lo que están leyendo. Cultura, es la parte de la cultura. Entonces, ustedes como licenciados en ciencias de la educación tendrán que cuidar que los procesos de enseñanza-aprendizaje también tengan aspectos culturales y entendiendo la cultura no solamente como las costumbres y tradiciones de un pueblo, sino también como todas aquellas cosas que nos dan identidad como país o que nos hacen ser diferentes como personas. El nivel de cultura de una persona se eleva cuando lee mucho, cuando viaja, por ejemplo, y cuando conoce más a su país. Entonces, en ese tenor hay dos preguntas que se hacen desde la antropología de la educación. Se pregunta sobre cómo se educan los seres humanos en una cultura concreta, es decir, cómo la civilización transfiere de unas generaciones a otras. Por ejemplo, Zumpango ha venido teniendo ciertas modificaciones a partir de que se empezaron a crear muchos fraccionamientos ahí, porque ahora la gente oriunda de ahí ha tenido que convivir con otras formas de ser y actuar de personas que llegaron a radicar ahí, que especialmente venían de la Ciudad de México. La segunda pregunta es asumida por la primera y describe el proceso de aculturación con rasgos universales, es decir, cómo se educa al ser humano y por qué. Algo característico que hacen en Zumpango, por ejemplo, son los piromusicales. Y me recuerdo mucho que alguien que apenas había llegado de Zumpango, de la ciudad, se atrevió a decir, ¿y esa música loca de qué se trata? Y tú dices, pues qué poco nivel de cultura, porque si vas llegando a una comunidad, lo primero que debes, por respeto, es identificar lo que hacen, lo que es propio de ahí, y todo tiene una explicación. Entonces a eso se refiere cuando hay un proceso de aculturación. Tenemos aquí entonces que la antropología educativa tiene ciertas características o se considera así porque reflexiona sobre la visión que tiene el ser humano para entender la labor educativa. Todo proceso educativo es propio de la esencia humana para mejorar una persona y sostiene una idea de lo que es el ser humano, de su naturaleza y de sus obras. En todo proceso educativo está presente una concepción, ¿sí?
Le voy a pedir ahora a al compañero, a la compañera Ángel Sofía que lea esa y nos dé su comentario. La antropología de la educación involucra temas como el proceso de socialización de la educación, la producción, transmisión y adquisición de cultura. En el proceso educativo, el papel cultural de las escuelas, el papel de la escuela en la creación de la identidad y cómo los grupos minoritarios interactúan con la cultura mayoritaria de la enseñanza. Bueno, siento que también va relacionada lo que acaba de decir. La antropología en la educación es el estudio prácticamente del contexto en el que se encuentra también, en este caso, una escuela. Como usted dice, no es lo mismo que la antropología estudie una educación privada a una educación pública. También cómo interactúan entre ellos es muy diferente, ya que sea por cultura, valores que se dan. Entonces siento que esa adquisición que se da depende también del contexto, de dónde se maneja la educación. Y de igual manera transmite, ¿no? Cada contexto transmite sus valores y enseñanzas y aprendizajes. Ok, solamente le reitero que no desactiven su cámara en su vida real, porque si no, su 20% no se les va a dar en un 20%. Si llegaron tarde a la clase ya no tienen 2. Si no está activa su cámara tampoco ya no tienen 2. Entonces no pongan en riesgo esa mínima cantidad que nada más es por estar y cooperar aquí. Vamos en cuanto a la antropología, podríamos decir entonces que es el estudio de la humanidad. Su enfoque distintivo radica en una perspectiva global y multidimensional del ser humano. La antropología de la educación trata de diseñar un modelo de ser humano ideal, el tipo humano del deber ser. Entonces, por eso es una materia dentro de su formación profesional. Y ahora vamos a comentar un poquito de 2 personas que han venido a ser los pioneros de la antropología de la educación. Y uno de los precursores de la antropología educativa es Emilio Durkheim, que nace en 1858 y muere en 1917. Y ahí está su imagen, que a lo mejor algunos ya la habían visto en otro momento. Entonces, ¿qué dice Emilio Durkheim? Dice que la antropología de la educación se encarga de estudiar las relaciones entre las instituciones y las estructuras sociales para el desarrollo del hombre. Entonces, Emilio Durkheim diría que un tema de investigación podría ser por qué ustedes entraron al CUA a estudiar esa licenciatura y porque quizás quieren un mejor porvenir al tener una licenciatura. Eso es parte de lo que estaría estudiando la antropología de la educación. Ahora, ¿dónde tuvo sus orígenes la antropología de la educación por primera vez? En Estados Unidos, muchachos. Ahí fue donde se empieza a trabajar ya prácticamente sobre la antropología de la educación. Pero hay otra persona que a mí me entusiasmó mucho en lo académico y que es un pionero también de los estudios sobre la antropología, y es Immanuel Kant, quien se hace 4 preguntas. ¿Qué debo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? ¿Y qué es el hombre? Esta pregunta especialmente de qué es el hombre es lo que lo concibe como uno de los mejores antropólogos que haya tenido la historia. Tal vez lo leyeron, es un filósofo y su obra, que se llama La crítica a la razón pura, es una de las obras más importantes y ese libro tardó él 10 años en escribirlo. Entonces, esas preguntas que se hace Immanuel Kant son las que llevan a reflexionar sobre el ser humano, y también en la educación no va a ser la excepción. Quiero terminar con ustedes con esta frase que le voy a pedir a Torres Carla que la lea. Tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. El hombre no es más de lo que la educación hace por él. ¿Quién nos quiere compartir cómo lo entiende, por favor?
Sí, o sea que la educación nos transforma para bien y pues sí, nos hace ser mejores personas día con día. No, ¿te callas? Ok, bueno, gracias. Le voy a pedir a Escobar María Fernanda que nos diga con qué conclusión se queda de la sesión del día de hoy. Pues que o sea, que a lo mejor lo que estudia la antropología es el cómo nos comportamos, pero que cada uno de nosotros, pues lo decidimos o nosotros mismos también nos formamos de cierta forma, a modo de que sea una forma correcta. Diego Avilés, ¿con qué conclusión te quedas de la clase del día de hoy? Yo me quedo con lo de la antropología de la educación. Obviamente tenía mucha duda de lo que era. El día de hoy ya se me ha aclarado más de lo que significa esto, ¿no? O sea, el hecho fundamental a qué se dedica la antropología, ¿no? Al estudio del hombre en su desenvolvimiento, en su sociabilización hacia con los demás, ¿no? Entonces, el porqué de muchos problemas en el desempeño académico de los estudiantes, ¿no? Entonces, el abordar ello me encanta, ¿no? Y me fascina el saber por qué de ciertos problemas y el entender y el ser empático, pero obviamente pues ya está viendo qué va esto. Bueno, a mí me parece que el panorama de la antropología de la educación contemporánea es preocupante, porque ahorita antes yo decía que un distractor fuerte eran los celulares. Uno se tenía que andar peleando con los alumnos para que en lugar de atender la clase dejaran de estar whatsappeando. Muy pocos lo entendían y tenían la madurez de poderlo usar. Ahora digo por eso digo que es preocupante el panorama de la antropología de la educación de manera contemporánea, porque muchos hemos querido o no hemos tenido la voluntad de habituarnos a aulas virtuales y se ha tenido que poner como un instrumento de evaluación el tener que estar conectados, el tener que estar participando cuando debería de ser una responsabilidad del estudiante. Me parece que con este asunto de la pandemia, los estudios de la antropología de la educación son más amplios porque ahora hay cosas que no nos podemos explicar. Por ejemplo, ¿qué tanto la calidad de aprendizaje de un alumno se garantiza con el aula virtual? Y para esto tendríamos que hacer muchas preguntas. Entonces, el material lo voy a compartir en el aula virtual. Paciencia, me faltaron 2 o 3, pero también les pido que no haya interrupciones en la clase y que entremos lo más puntual que podamos para que aprovechemos los minutos, porque si no se nos va el rato. Les mando un fraternal abrazo y les pido que se sigan cuidando mucho. Los veo el próximo sábado.